buenas, bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Sara Sonder para aquellos que no me conocéis. Creo que este vídeo va a ser muy diferente a lo que tenía pensado subir cuando terminé de ver la película, porque estos días me han dado para procesar cosas y estoy en un punto en el que quiero compartir mi opinión para ver qué pensáis vosotros, ya que está siendo muy controvertida esta película. Estoy hablando de la secuela de Joker, obviamente. Para los que no me conozcáis, soy muy fan de la primera película. Yo la considero mi película favorita, o sea, tengo aquí Joker por ahí, sí, y le tengo de hecho en la pierna tatuado, ¿vale? En plan, soy muy fan, friki fan. Entonces yo tenía muchísimo hype con esta película porque era como ver de nuevo a uno de mis personajes favoritos, de nuevo poder entrar en ese universo que me cautivó tantísimo hace 5 años, que me cambió la vida literal. Y yo estaba como súper emocionada de decir, wow, en plan. Sí que es cierto que cuando dijeron que era un musical, yo fui de las que decidieron confiar, porque amo los musicales, entonces fue como, bueno, a ver qué hacen, o sea, no me desagradaba la idea, aunque sí que era como, vale, ¿cómo lo van a hacer? Porque la primera película es un dramón, es muy seria realmente y es como que no me pegaba nada ver a Arthur cantando y tal, era como, no sé cómo van a integrar eso. No me molestaba que estuviera Lady Gaga por ahí porque no es de mis artistas preferidas, pero tampoco, no sé, sin más, creo que es súper talentosa, pero sin más, quería estar como con la mente abierta a ver qué hacían. Simplemente os voy a decir mi primera, bueno, no primera opinión, sino segunda opinión, porque la primera, la verdad es que fue la que está siendo más común, que es muy negativa, en plan, cuando salí del cine, literalmente pensé, ¿qué acabo de ver? O sea, no podía creerme lo que habían hecho con la película, con ese universo que yo tanto amo y con este personaje. Para mí fue como muy decepcionante, la verdad, en un primer momento. Y yo sentí literalmente que se habían cargado a este personaje, que se habían cargado todo lo que representaba, su figura, todo lo que había conseguido con la primera película, como que había desaparecido por completo. Ya que para mí, en la primera película pues se habla muchísimo de salud mental, de problemas sociales, y era una peli pues súper antisistema. También por eso fue muy controvertida, porque incluso se llegó a decir que glorificaba la violencia, lo cual no estoy de acuerdo, pero era una cosa como muy intensa, ¿no? Y que hablaba de muchos temas súper importantes. Eso, en un primer momento yo sentí que habían reculado totalmente con ese mensaje que intentaban transmitir, como de lucha social, de la importancia de la salud mental y demás, pero debo decir que después de estos días y de leer otras críticas y de ver otras opiniones, no lo pienso tan de esa manera. Sí que creo que ha sido como una manera de recular, pero creo que ha sido de una manera como intencionada. Todos nos esperábamos, la mayoría, ver una película en la que íbamos a ver a Joker y a Lady Gaga siendo Harley Quinn, yo creo que en su máximo esplendor, locura, algo súper intenso, súper buah, ¿no? En plan, como petándolo todo, y creo que esa expectativa y que la primera de sorpresa fuera tan buena y tuviera tanto éxito, ha hecho que también las expectativas con esta estuvieran muy altas y pensáramos que sería como una continuación desde ese final que fue como aquí arriba, ¿no? Y al ver que no, que incluso, claro, es una peli que dura 2 horas y algo, y no es una peli tampoco con demasiada acción, la verdad, o sea, igual más adelante os aviso si empieza a hacer spoiler, pero bueno, esto es argumento básico, pues hay el juicio de... Y yo siento que como que han querido representar algo, lo cual ahora empiezo a entender y empiezo a comprender y me empieza a gustar, pero no sé si la ejecución ha sido la ideal. Para empezar, a mí personalmente, que amo los musicales, no me terminaba de encajar el tema musical en esta película. Yo entiendo que a la gente que no le gustan los musicales y que le gustaba mucho la primera diga, ¿qué habéis hecho? En el sentido de que si ya de por sí no te gustan los musicales, lo vas a pasar un poco mal, porque es cierto, bajo mi punto de vista, que hay canciones que no aportan algo realmente necesario en la historia. Yo había veces que pensaba, esta canción literalmente la podrían quitar y no cambiaría en absoluto el argumento de la historia o lo que nos está intentando contar. También es cierto que también entiendo que han querido darle esa visión como más delusional, como más metafórica en la que está metido Arthur, pero no sé si el tema de la música terminaba de encajar con el universo que habían creado en la primera película. Evidentemente esto ya es opinión personal. También debo decir que me gustan las canciones, me gusta mucho cómo canta Gaga, me gusta cómo canta Joaquin Phoenix. Ellos están muy bien, sobre todo Joaquin es que hace el papel de la primera, hace un papel brillante y creo que a nivel de interpretación es muy bueno. Entonces también por eso me da rabia que no haya terminado de encajar la historia, el argumento y todo eso. Bueno, os aviso que a partir de aquí
puede salir algún spoiler, pero bueno, ya para que veáis mi opinión general es que estoy procesándola, ¿vale? Entonces, ¿por qué creo que se han cargado a ese personaje más allá del final de la película, que si la habéis visto ya sabéis cuál es, o lo que parece que sucede? Yo sentía que en el momento del juicio, cuando él finalmente dice pues soy un enfermo mental y se ve como ese Joker desaparece, por decirlo así, yo me lo tomé como una especie de decepción de se ha rendido ante el sistema y se ha rendido ante su propia salud mental, se ha como dejado ir. Y es verdad que con los días y con las críticas que he leído y demás, he llegado a pensar que realmente lo que intentaban expresar, o lo que a mí me ha llegado después al racionalizarlo, es un poco que Arthur es solo un humano. Arthur es una persona, ¿no? Y a veces había momentos que yo era como, pero ¿por qué no decís más cosas sobre su enfermedad mental, que es algo tan importante? Ya no solo que pueda tener personalidad múltiple o lo que sea, pero el hecho de que esta persona realmente no estaba en contacto con la realidad de forma neurotípica, tenía obviamente depresión, tenía el tema de la risa, no se comenta que tiene un trastorno, o sea, había muchos momentos que era como, pero ¿por qué no dais más importancia a que esto tiene un componente de salud mental muy fuerte? Y simplemente os fijáis en lo legal, que también entiendo, es un juicio tal, pero creo que tendrían que haber tirado un poco por ahí, al menos en mi opinión. Entonces, para mí era muy frustrante porque en muchos momentos era como, pero ¿no estáis viendo que literalmente es un enfermo mental? Y es obvio que es un enfermo mental. Y es como que había esa faceta, ¿no?, de Joker Arthur, pero que yo creo que Arthur no se creía que era el Joker tampoco, era como un personaje que él se había creado, pero no de una manera como disociada de su propia identidad, sino que él simplemente es un enfermo mental, como dice al final. Entonces, eso sí que he llegado a comprender que el final fuera ese, ¿no?, de decir, estáis esperando que sea algo que no puedo ser, porque literalmente soy solo un enfermo mental, en plan, en ese punto sí que lo entendí. Y de hecho algo que en la peli no me gustó cuando lo vi y luego lo he como interiorizado y aceptado, el tema de que Harley le incite a ser ese Joker y lo que le guste sea ver ese Joker, y después cuando él ve que no puede sostener ese personaje porque no es así, ella le abandona. Y para mí fue como, ay, yo esperaba como que hubiera aquí romance, tal, que la relación también me pareció como un poco mal desarrollada, o sea, no me llegó como a tocar la relación de ellos dos, y eso sí que creo que se podría haber hecho también mejor, ¿no? Que yo hubiera preferido menos canciones y más escenas en las que se hubiera desarrollado esa relación suya, que no simplemente como de la nada están súper enamorados, que también es una cosa que dentro de la enfermedad mental es una cosa bastante típica. Entonces, por ahí se pueden salvar, pero entiendo que a término general como que faltaba un poco de entender esa relación. La cosa es que al final Harley deja a Arthur porque ya no es ese Joker, y eso lo he visto como una metáfora, que esto me ha ayudado mucho a leer en internet las cosas que he leído, porque yo era como, ay, qué decepción. Y creo que es una metáfora realmente de lo que ha pasado con esta película, que el hecho de que al final haya sido simplemente una persona enferma mental, que evidentemente no es un personaje que puedas idealizar o glorificar, no es un gran héroe ni un gran villano, es una persona, creo que eso ha decepcionado a la gente. Y en verdad eso es triste, porque es como que éramos nosotros también como Harley, estábamos esperando ver ese Joker y estábamos como presionando, esperando acción y violencia y todo eso, y al final nos han dado algo que es como una lección a nivel social de por qué esperábamos esto realmente, por qué le pedíamos eso a este personaje, o sea, por qué no podemos aceptar que una persona simplemente sea un enfermo mental que necesita ayuda y que no sea pues eso, nuestro gran héroe. Me da pena que por la parte social, sobre todo, que la primera tiene una gran reivindicación con el tema de la pobreza, ricos, pobres, el sistema que está muy mal montado. Es que esa peli me parecía perfecta de principio a fin, o sea, para mí es como que no concibo que esto sea la segunda parte de esa obra maestra. Pero más allá de eso, siento que es eso, que nos han dado como un toque de realidad de, oye, pues estáis idealizando algo que igual no teníais que estar idealizando, y en eso sí que lo entiendo. Yo, por ejemplo, o sea, obviamente es ficción. Yo estaba muy apoyando al Joker, ¿no?, en esa primera película, cómo se reivindica contra la gente que al final está abusando de él, porque llevan toda la vida abusando de él. Y ver cómo ese abuso en él
se refleja en cómo trata a los demás o cómo explota al final, cómo está muy enfermo realmente y llega a esos extremos, a mí me sirvió como para verlo y había mensajes que a mí me calaron súper hondo en la primera, como cuando escribe en la libreta lo de lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espera que actúes como si no la tuvieras. Para mí esa frase fue como wow, o sea, me siento tan comprendida. Y con esta peli siento como que me han quitado un poco eso, porque se le vuelve a ver como un fracasado por el hecho de solo ser una persona enferma. Y creo que tampoco es culpa de la película, sino de la sociedad, de que esperamos eso, pues tener un personaje al que idealizar y al final es una persona con muchos problemas y que ha hecho cosas que no están bien. O sea, para mí en la primera película hay un código, ¿no? De esto es ficticio, evidentemente no estamos hablando de que esté bien matar a 3 tíos en el metro, pero como concepto estás diciendo que estás en contra de estas 3 personas ricas que están usando sus privilegios para acosar a mujeres, para abusar de hombres, para básicamente meterse con la gente que está con menos derechos que ellos. O sea, eso es lo que realmente nos gustó, yo creo, ¿no? A nivel reivindicativo de sociedad. O que, bueno, que él realmente no demostraba ser mala persona o hacer daño a la gente que era buena con él. Pero al mismo tiempo, pues cuando habla, por ejemplo, el que era payaso por enanismo, o cuando habla la chica que en su cabeza era su pareja, que se metió Arthur en su casa y demás, no les hizo daño físico, pero también hablaban de esas secuelas que tenían a nivel emocional y a nivel de vida, ¿no? Y eso es algo que no pensamos en la primera película, cómo esas acciones de esta persona por estar enferma tenían también tanta repercusión en otras personas que no tenían la culpa de nada. Entonces es como que te hace ver un poco esa realidad de esa glorificación de la violencia y decir, ostras, tampoco está bien que idealicemos esto tal vez, ¿no? No sé, creo que es una película que dentro de un tiempo podría hacer otra vez otra review, otra crítica cuando la siga procesando, pero estoy haciendo las paces con ella, ¿no? Sí que hay cosas que no me han gustado mucho, pero quiero volver a verla, la verdad, para poder procesarla más y ya con el punto de vista actual, ¿no? Decir, vale, vamos a apreciar lo que hay, vamos a intentar captar los matices y entender un poquito mejor todo esto. Así que me gustaría saber cuál es vuestra opinión al respecto, porque creo que hay muchos matices, muchas cosas, me habré dejado cosas seguro. Así que dejadme aquí debajo qué opináis vosotras de esta película que ha creado tantísima controversia y nosotras nos encontraremos aquí en el próximo vídeo. Sabéis que me podéis seguir en TikTok, en todas partes, que hago mucho contenido de salud mental y de muchas cositas, hago música, hago de todo, así que gracias por estar ahí un día más y nos vemos pronto. Adiós.